Hola, mi nombre es María Fernanda Veiga, yo soy ayudante de primera de Fisiología Animal y hoy vamos a ver Cardiovascular 3, que es circulaciones especiales. Bueno, aproximadamente el 84% de todo el volumen de sangre que está en el organismo se encuentra en lo que es la circulación sistémica y el 16% se encuentra en el corazón y en los pulmones. De ese 84% que está en la circulación sistémica, el 64% está en las venas, el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y en los capilares sistémicos. El corazón contiene solamente un 7% de sangre y los vasos pulmonares un 9%. Si ustedes se fijan, es realmente sorprendente el bajo volumen de sangre que hay en los capilares, pero bueno, ahí es donde se produce la función más importante de la circulación, que es la difusión de las sustancias que entran y que salen entre la sangre y los tejidos. Ahora, ese volumen de sangre que se encuentra en el organismo no es constante. Esto es porque hay cambios, se producen cambios debido a la entrada y a la salida de los vasos. Las venas son el principal órgano que se acomoda para recibir o para perder volumen de sangre, ya que se pueden expandir o contraer. Las venas, recuerden que son vasos de capacitancia, pudiendo aceptar o no gran volumen de sangre sin tener grandes cambios de presión. En cambio, las arterias soportan grandes cambios de presión. La circulación central está compuesta por el lado derecho del corazón y por el lado izquierdo. La sangre entra en la circulación central por la vena cava y la abandona a través de la aorta. O sea que la circulación sistémica tiene como punto de entrada la aorta y como punto de salida la vena cava. Y la presión obviamente es mayor en la aorta, siendo de 98 milímetros de mercurio, y la menor va a ser en la cava, que es de aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Como la sangre es un líquido y se va a mover por diferencias de presiones, esa diferencia de presión hace que la sangre se mueva por los vasos sistémicos con una presión de perfusión del 95 milímetros de mercurio. En cuanto a lo que es los principios básicos de la circulación, sabemos que cuando los tejidos son activos van a necesitar un aporte mucho mayor de nutrientes, entonces el gasto cardíaco va a tener que ser mucho mayor que el de reposo, que puede llegar a ser de 20 a 30 veces mayor que el de reposo. El corazón de por sí no puede aumentar su gasto cardíaco más de 4 o 7 veces por encima de ese nivel. Y no se puede aumentar el flujo sanguíneo en todo el organismo cuando un tejido en particular demanda un aumento de flujo. Para eso existe la microvasculatura de cada tejido, que lo que hace es vigilar constantemente las necesidades que hay en su territorio y la disponibilidad de oxígeno y de los nutrientes, y también la acumulación del dióxido de carbono y de los residuos. Esa microvasculatura, esos microvasos, actúan sobre los vasos sanguíneos locales, los dilatan o los contraen para controlar el flujo sanguíneo local hasta el nivel requerido para la actividad tisular. La regulación de la presión arterial es independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio lo que hace es tener un sistema de control de esa presión arterial. Por ejemplo, si en algún momento la presión cae por debajo de 100 milímetros de mercurio, empieza a haber una descarga de reflejos nerviosos que lo que van a hacer es que en pocos segundos haya una serie de cambios circulatorios que eleven la presión arterial. Como por ejemplo aumentar la fuerza de bomba del corazón, provocar la contracción de las venas, aumentando el retorno venoso, y provocar una constricción generalizada de las arteriolas en muchos tejidos para que se acumule más sangre en las grandes arterias y así aumentar la presión arterial. Después, y en periodos más prolongados de tiempo, que pueden ser horas o días también, los riñones tienen un papel importante en lo que es el control de la presión a largo plazo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto de la circulación en un periodo de tiempo determinado, por eso la expresamos en litros por minuto. El flujo sanguíneo global en reposo es de aproximadamente 5 litros por minuto. Esa cantidad se considera igual al gasto cardíaco porque es la cantidad de sangre que bombea el corazón a la aorta en cada minuto. Ese flujo depende de dos factores. Uno es el gradiente de presión de la sangre que hay entre los extremos de un vaso, o sea, el gradiente de presión que empuja la sangre a través de ese vaso, y la resistencia vascular, que es el impedimento que el flujo de sangre encuentra en el vaso.
La resistencia es la consecuencia de la fricción de la sangre sobre el endotelio vascular en todo el interior del vaso. Y el flujo a través del vaso se puede calcular con una fórmula que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, como fórmula, la tienen escrita acá en el PowerPoint, donde la F representa el flujo sanguíneo, el delta P es la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso y R es la resistencia. En esta fórmula lo que se afirma es que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Flujo laminar y flujo turbulento. Van a leer un concepto que es perfil parabólico, que dice que las moléculas de un líquido se mueven lentamente por su adherencia a la pared del vaso. O sea, las que están cerca de la pared del vaso se van a mover más lentamente. La siguiente capa de moléculas se va a deslizar por encima de esas que están adheridas al vaso, la tercera por sobre la segunda y así sucesivamente. Entonces, el líquido que está en la parte central del vaso se va a mover más rápido porque hay muchas capas de moléculas deslizantes en la zona central del vaso y su pared. En cambio, el flujo turbulento tiende a aumentar en proporción directa a la velocidad del flujo sanguíneo y al diámetro del vaso, y es inversamente proporcional a la viscosidad. Las arteriolas son los vasos sanguíneos que presentan mayor resistencia. La conductancia es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso a una diferencia de presión dada. Esta medida se expresa en milímetros por segundo por milímetros de mercurio de presión y aumenta la conductancia cuando aumenta el diámetro. La conductancia la podemos calcular como 1 sobre la resistencia. La ley de Poiseuille no la tenemos que olvidar. Esta ecuación dice que la velocidad del flujo es directamente proporcional a la cuarta potencia del vaso, lo que demuestra que el diámetro del vaso sanguíneo es el que tiene mayor importancia entre todos los factores para determinar lo que es la velocidad del flujo sanguíneo. Acuérdense que la velocidad del flujo sanguíneo es igual a pi por la diferencia de presión por radio a la cuarta sobre 8 por n, que es la viscosidad, por la longitud del vaso. Otro de los factores importantes de la ley de Poiseuille es la viscosidad de la sangre. ¿Qué hace que la sangre sea viscosa? Bueno, básicamente es el número de eritrocitos suspendidos en la sangre. Esos eritrocitos lo que hacen es ejercer un arrastre por fricción sobre las células adyacentes y contra la pared del vaso. Entonces, en deshidratación, por ejemplo, cuando hay aumento de proteínas plasmáticas, también va a aumentar la viscosidad. Otros factores que afectan la viscosidad de la sangre es, como les dije antes, la concentración y el tipo de proteínas plasmáticas. Pero esos efectos son menores que el efecto de lo que es el hematocrito. Los vasos más distensibles del cuerpo son las venas, que pueden almacenar de 0,5 a 1 litro de sangre extra con incrementos leves de la presión venosa, o sea que almacenan sangre sin grandes cambios de presión. Estos reservorios para almacenar grandes cantidades de sangre extra se pueden utilizar siempre que se necesiten, en cualquier momento, en cualquier punto de la circulación. La compliance se define como el aumento de volumen sobre el aumento de presión. Y para que tengan una idea, la compliance de una vena sistémica es hasta 24 veces mayor que su arteria correspondiente, o sea que es 8 veces más distensible con un volumen 3 veces mayor. La compliance y la distensibilidad son dos conceptos distintos. Un vaso muy distensible, que tiene un volumen pequeño, puede tener una compliance menor que un vaso menos distensible, que tiene un volumen grande, porque la compliance es igual a la distensibilidad por el volumen. El flujo sanguíneo a través de cada tejido es una fracción del flujo sanguíneo total, o sea, el gasto cardíaco, y se determina por la resistencia al flujo sanguíneo y por el gradiente de presión. Como la resistencia periférica total es la diferencia de presión, o sea, de presión de perfusión, dividida por el flujo. O sea que es la presión de la aorta menos la presión de la vena cava. A modo de ejemplo, si la presión media de un felino es de 98 milímetros de mercurio en la aorta y en la cava es de 3 milímetros de mercurio y el gasto cardíaco, supónganse que es de 2,5 litros minuto, la resistencia periférica total va a ser 38 milímetros
de mercurio por litro por minuto, lo que significa que se necesitan 38 milímetros de mercurio de perfusión para que pase 1 litro de sangre por minuto por el circuito sistémico. Vamos a hablar ahora de los capilares sanguíneos. Los capilares tienen un diámetro de aproximadamente 5 micras en el cabo arterial y de 9 micras en el cabo venoso. Cuando los capilares se encuentran dilatados, el diámetro de los capilares les permite el paso de los eritrocitos en una sola fila. Cuando pasan a través de los capilares, los eritrocitos tienen forma de manguito, como figura en la imagen que tienen a la derecha. En cuanto a lo que es la función de los capilares, sabemos que tienen funciones de difusión, de filtración y de transporte vesicular. La difusión depende de la solubilidad de las moléculas y de la concentración. Por ejemplo, todas las sustancias liposolubles, como gases, ácidos grasos, difunden. En cuanto a lo que es la filtración, depende de la diferencia de presión mecánica a través de la pared capilar, o sea, básicamente las fuerzas de Starling, como lo vienen viendo de la clase de renal, y de transporte vesicular para transporte de moléculas de mayor tamaño. Acá tienen en la figura de la derecha también los ejemplos. En cuanto a su clasificación, los capilares se clasifican como endotelio continuo, endotelio fenestrado o endotelio discontinuo. Un ejemplo podría ser del endotelio continuo, el capilar sistémico, el pulmonar o el cerebral, y de los capilares fenestrados, el capilar glomerular, el capilar intestinal, las glándulas endocrinas, y los sinusoidales son el sinusoide hepático. La sangre no fluye continuamente a través de los capilares, sino que lo hace de forma intermitente, apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos. La causa de esa intermitencia es lo que se conoce como vasomotilidad, que lo hace a través de la contracción de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares. La intermitencia va a depender de la concentración de oxígeno. Cuando la velocidad de utilización de oxígeno por los tejidos es mayor, esto significa que la concentración de oxígeno tisular disminuye por debajo de lo normal, se van a activar los periodos intermitentes de flujo sanguíneo. Y la duración de ese periodo de flujo va a ser más prolongada, lo cual va a permitir que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno hacia los tejidos, también de nutrientes, no solamente de oxígeno. Bueno, las fuerzas de Starling lo vieron ya cuando vieron la parte de renales. A modo de repaso, habla de la presión neta, que es igual a la diferencia entre la presión hidrostática del capilar y la presión hidrostática en el intersticio, menos la diferencia que hay entre la presión oncótica del capilar y la presión oncótica del intersticio. Básicamente la filtración de los líquidos a través de los capilares está determinada por las presiones hidrostáticas y oncóticas y por el coeficiente de filtración capilar. El sistema linfático devuelve a la circulación aquellas pequeñas cantidades de exceso de proteínas y líquido que se pierde desde la sangre hacia los espacios intersticiales. Entonces, la interacción de las presiones en su conjunto se denominan fuerzas de Starling. Hay fuerzas que favorecen la filtración y hay fuerzas que se oponen a la filtración. Las fuerzas que favorecen son las que están en verde y las fuerzas que se oponen son las que están en rojo. La presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del líquido intersticial favorecen la filtración, mientras que la presión coloidosmótica o oncótica del capilar y la hidrostática del líquido intersticial se oponen. Si la suma de todas las fuerzas, la presión de filtración neta es positiva, significa que hay una filtración neta de líquidos a través de los capilares. En cambio, si la suma de las fuerzas de Starling es negativa, hay una absorción neta de líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares. La velocidad de filtración va a depender del número y del tamaño de poros de cada capilar y de la cantidad de capilares en los que fluye la sangre. Esos factores se expresan juntos como el coeficiente de filtración capilar, que es el KF, que es una medición de la capacidad de la membrana capilar de filtrar para una presión neta de filtración dada, y se expresa en mililitro minuto por milímetro de mercurio de PNF, o sea, de presión neta de filtración. Entonces, la velocidad de filtración de los líquidos en el capilar va a estar determinada por el KF y la presión neta de filtración.
Dentro de lo que es el capilar sistémico, la presión neta de filtración va a ser igual a 1, es positiva. Esto es porque la presión hidrostática en el capilar es de 18 milímetros de mercurio, en el intersticio es negativa, es de 3. La presión oncótica en el capilar es de 25 y la presión oncótica en el intersticio es de 5 milímetros de mercurio, con lo cual esto va a dar una presión neta de filtración de 1. Una de las diferencias entre lo que es el capilar sistémico y el capilar glomerular es que en el capilar sistémico hay un extremo arteriolar y un extremo venular. Cuando las presiones se igualan a ambos lados de la membrana capilar, cesa la filtración. Esto acá lo pueden ver donde está la flecha naranja. Al principio ocurre una filtración, luego cesa la filtración y empieza a reabsorber. Bueno, esto ocurre cuando las dos presiones se igualan. En cuanto a lo que es el capilar glomerular, acuérdense que hay un extremo de una arteriola aferente y un extremo arteriolar eferente. No está entre una arteriola y una vérula, sino entre dos arteriolas. La presión hidrostática a lo largo del capilar glomerular se mantiene constante, mientras que la presión oncótica va en aumento. La presión neta de filtración es de 10 milímetros de mercurio. En el capilar pulmonar, en cambio, la presión hidrostática del capilar es de 7, la presión hidrostática en el intersticio es de menos 8, o sea, es negativa, y la presión oncótica es de menos 28 en el capilar y de menos 14 en el intersticio. Eso da una presión neta de filtración de 1, positiva. Y esa baja presión hidrostática del capilar se debe a que la presión en el circuito pulmonar es de baja presión, acuérdense de eso. Y que la presión oncótica alta es porque es muy permeable a las proteínas. En este cuadrito tienen mejor descrito las fuerzas que tienden a producir la salida de líquido desde el capilar hacia el intersticio pulmonar y las fuerzas que tienden a producir la absorción del líquido hacia los capilares. O sea que la fuerza total de salida va a ser de 29, la fuerza total de entrada va a ser de 28, y esa presión de filtración que se genera produce un flujo continuo de líquido desde los capilares pulmonares hacia el espacio intersticial. Ese líquido va a ser luego bombeado hacia la circulación a través del sistema linfático pulmonar. La salida de ese líquido, del que hablamos antes, excede al regreso del mismo a través de las paredes de los capilares. El líquido adicional que queda entra en los vasos linfáticos y drena a través de ellos nuevamente hacia la sangre. Las paredes de los vasos linfáticos son permeables a las macromoléculas y las proteínas pueden regresar al torrente sanguíneo. Esto lo hacen a través de la presión intratorácica negativa que se produce durante la inspiración, los movimientos de la musculatura esquelética, el efecto de succión mismo del flujo de alta velocidad de la sangre, la contracción de las paredes de los vasos linfáticos y a través de sustancias linfagogas, que son sustancias o agentes que aumentan el flujo linfático, como por ejemplo las benzopironas. El edema es la acumulación de líquido intersticial en cantidades que no son normales. La cantidad de ese líquido en los espacios intersticiales va a depender de la presión en el capilar, de la presión del líquido intersticial, de la presión oncótica, de la permeabilidad capilar y del número de capilares que estén activos, del flujo linfático y del volumen total del líquido extracelular. El acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal se denomina ascitis, o en el abdomen se denomina ascitis, y puede estar causada por muchos trastornos, pero el más frecuente es la hipertensión que hay en las venas que llevan la sangre al hígado, o sea, cuando hay una hipertensión portal. Por lo general, esto es debido a una falla hepática. Si se acumulan grandes cantidades de líquido, el abdomen aumenta muchísimo de volumen, causando a veces pérdida de apetito, dificultad para moverse, dificultad para respirar. El análisis de ese líquido, lo que podemos hacer es para determinar cuál es la causa, es analizar ese líquido. Una dieta baja en sodio, la administración de un diurético puede llegar a ayudar a eliminar ese exceso de líquido. ¿Cuáles son algunas causas de edema? Puede ser el incremento en la presión de filtración, que puede ser debida a una dilatación del capilar, a una constricción venular o un aumento de la presión venosa. Una disminución del gradiente de presión osmótica a través del capilar por disminución de la proteinemia o acumulación de sustancias osmóticamente activas en el espacio intersticial.
Otra causa es un aumento de la permeabilidad capilar, que puede ser por sustancia P, histamina o cininas, un flujo linfático inadecuado o por aumento de la presión venosa. El líquido intersticial tiende a acumularse siempre en partes que van a pender por gravedad, cuando por ejemplo hay retención de sal en el cuerpo. El aumento de la presión venosa típico que vamos a ver puede ser cuando nosotros colocamos una venda muy apretada, lo cual lo que hace es impedir el flujo de salida de la sangre venosa, va a regresar hacia los capilares, eleva la presión hidrostática capilar y eso hace que se genere edema. Son tres los factores de seguridad para limitar el grado de edema. Uno es el aumento de la presión del fluido intersticial, otro es el aumento del flujo linfático y otro es la disminución de las proteínas intersticiales. Esto depende del hecho de que un aumento en el volumen del líquido intersticial da lugar a un aumento en la presión del líquido intersticial, que lo que va a hacer es oponerse o limitar la filtración. La presión nunca tiene que elevarse por encima de la presión hidrostática del capilar para limitar el edema. Cualquier aumento de la presión del líquido intersticial puede llegar a producir edema. El aumento de la presión del líquido intersticial también promueve el flujo de linfa. Entonces lo que hace la linfa es sustraer el líquido linfático y ayudar a limitar el grado de edema. El sistema linfático, como dije en la diapo anterior, lo que hace es retirar a las proteínas del líquido intersticial. O sea que su principal papel, digamos, es prevenir la acumulación de líquido en el espacio intersticial y en los pulmones también. Las características de los capilares pulmonares es que son muy permeables a las proteínas. O sea, si uno compara el capilar pulmonar con el capilar sistémico. Como resultado, la presión oncótica en el líquido intersticial pulmonar suele ser de 18 milímetros de mercurio y la presión hidrostática capilar va a ser menor que la presión hidrostática del capilar sistémico. O sea, la presión hidrostática del capilar pulmonar es menor que la presión hidrostática del capilar sistémico. Y esto se da porque la presión arterial pulmonar es menor que la presión en la aorta. Uno de los causantes de edema era el aumento de presión venosa. Esto se puede deber por una falla cardíaca derecha o lo que vemos más comúnmente en la clínica es por un vendaje apretado en una de las extremidades. Ese vendaje apretado lo que produce es impedir que el flujo de sangre pueda fluir libremente de las extremidades, lo que hace que vuelva aumentando la presión venosa. La sangre se empieza a acumular en los capilares y va a producir un aumento de la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática lleva a una filtración excesiva por parte del líquido capilar al espacio intersticial, donde se empieza a acumular. Las líneas rojas que vemos acá nos van a indicar el efecto que tienen los tres factores de seguridad. Primero, va a haber un aumento de la presión hidrostática, que va a hacer que la velocidad de filtración disminuya regresándola a la normal. Después va a haber un aumento del flujo linfático que va a producir la disminución del líquido intersticial, también llevándolo hacia su normalidad. Y como tercero va a haber una disminución de la concentración de proteínas del líquido intersticial para disminuir la velocidad de filtración y llevarla a su valor normal. Bueno, otro ejemplo de edema se podía producir por una disminución en la concentración de proteínas plasmáticas. Esto se puede deber por una baja producción de proteínas plasmáticas por parte del hígado, o sea, una hepatopatía, por malnutrición, ya sea por un síndrome nefrótico, o sea, un problema renal, por quemaduras. Y bueno, esa disminución de la concentración de proteínas plasmáticas lo que hace es disminuir la presión oncótica, con lo cual esto va a hacer que aumente la filtración, se produzca edema y ahí van a actuar los factores de seguridad que mencionamos antes, o sea, el aumento de la presión, primero el aumento de la presión del fluido intersticial, el aumento del flujo linfático, disminuyendo la concentración de proteínas en el líquido intersticial para llevar a los valores normales y que no se produzca el edema. Bueno, en esta fotito lo que vemos es un paciente que tiene edema, una citis por hipoproteinemia. Lo que se puede hacer acá es analizar el líquido intersticial, o sea, el líquido de edema.
Bueno, otro de los factores que predisponen al edema es la obstrucción linfática, que se llama linfedema. Esto se puede deber a una enfermedad inflamatoria, a la presencia de tumores, a microfilarias. La obstrucción linfática lo que hace es disminuir el flujo de linfa, el líquido intersticial se empieza a acumular en vez de ser retirado y da lugar a lo que es el edema. Empieza a haber un aumento en la concentración de proteínas intersticiales, lo cual favorece aún más el edema. Y el único factor de seguridad que actúa es el aumento de presión del líquido intersticial, porque los otros dos factores, lamentablemente, dependen del flujo linfático. En esta foto lo que vamos a ver es la extremidad, van a notar la patita que está pelada, más hinchada que las demás. Esto se puede deber, por ejemplo, a la colocación de una venda muy apretada, o por obstrucción de algún linfonódulo o ganglio linfático. Bueno, otra causa de edema es una reacción alérgica, rasguños, cortaduras de piel, exposiciones a alérgenos o asma pueden llegar a producir edema. Hay liberación de histamina. La histamina lo que hace es aumenta la permeabilidad capilar a las proteínas y por otro lado disminuye la resistencia arteriolar, o sea, es vasodilatadora. El aumento de la permeabilidad capilar lo que hace es aumentar la concentración de proteínas intersticiales, aumentando la presión oncótica. La disminución de la resistencia arteriolar aumenta la presión hidrostática en el capilar y eso favorece que haya un aumento de la filtración, pudiéndose producir edema. Ahí van a actuar los factores para limitar el grado de edema, que son el aumento de la presión del líquido intersticial y el aumento del flujo linfático. El aumento de la presión del líquido intersticial va a hacer que la filtración llegue a niveles normales para limitar el grado de edema, y el aumento del flujo linfático va a hacer que haya una disminución de la concentración de las proteínas intersticiales. Bueno, esta es una fotito de dos pacientes, dos perros, que se ve que los deben haber picado alguna abeja, y es para ejemplificarles nada más cómo se vería un edema producido por una reacción alérgica. Es algo que van a ver muchísimo en la clínica, así que bueno, alguna vez lo deben haber visto quizás con alguno de sus perros o sus gatos. Y esta foto es lo mismo, es producido por una reacción alérgica en gato. Es más raro en realidad ver una reacción alérgica en un gato, que, o por lo menos en mi experiencia, es más difícil ver una reacción alérgica en un gato que en un perro. Perros como que los van a ver siempre. Pero bueno, es bastante característico cómo se ve la carita del gato cuando lo pica alguna hormiga, un insecto o alguna abeja. En cuanto a lo que es la circulación pulmonar, los capilares de la pared alveolar están distendidos por la presión de la sangre que hay dentro de las paredes, pero también están comprimidos por la presión del aire alveolar que está afuera. Esto quiere decir que siempre que la presión del aire pulmonar sea mayor que la presión de la sangre capilar, los capilares se van a cerrar y no va a haber flujo sanguíneo. En el pulmón existen tres zonas, ahora las vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Como les mencioné antes, existen tres zonas en el pulmón. Vamos a empezar con la zona 1, que vamos a encontrar que hay ausencia del flujo durante todas las fases del ciclo cardíaco, porque la presión capilar alveolar en esa zona del pulmón nunca aumenta por encima de la presión del aire alveolar en ninguna de las fases del ciclo cardíaco. En la zona 2 es una zona de flujo sanguíneo intermitente. Hay flujo únicamente durante los picos de presión arterial pulmonar, porque la presión sistólica en ese momento es mayor que la presión del aire alveolar. En cambio, la presión diastólica es menor que la presión del aire alveolar. Entonces el flujo lo vamos a encontrar durante ese máximo de presión arterial pulmonar. Y la zona 3, el flujo de sangre en esta zona va a ser continuo, porque la presión en el capilar alveolar va a ser mayor que la presión del aire alveolar durante toda la fase del ciclo cardíaco. Normalmente los pulmones solamente tienen flujo sanguíneo en dos zonas, que son las zonas 2 y la zona 3. La circulación encefálica representa el 14% del gasto cardíaco.
La sangre llega al cerebro por medio de las arterias carótidas internas y de las vertebrales. El flujo sanguíneo cerebral total se mantiene siempre dentro de unos márgenes muy estrechos porque la circulación cerebral discurre dentro de una estructura rígida que es el cráneo. Por otro lado, es el tejido corporal que peor tolera la isquemia, o sea, la falta de irrigación. La regulación se puede dar por factores nerviosos y por factores locales. Dentro de lo que son los factores nerviosos, la inervación corre a cargo de las fibras nerviosas simpáticas cervicales que acompañan la arteria carótida interna. Los factores locales o intrínsecos están dados porque bueno, el flujo sanguíneo cervical total es constante, pero puede variar en distintas zonas corticales dependiendo de la actividad nerviosa de cada región. Aparentemente, bueno, el óxido nítrico y la adenosina, que son reguladores noradrenérgicos no colinérgicos del sistema NANC, pueden ser los mediadores de la redistribución local del flujo. Los vasos cerebrales son los vasos más sensibles a la presión de dióxido de carbono. Cuando hay una hipercapnia, producen vasodilatación, y cuando hay una hipocapnia, reduce el flujo sanguíneo cerebral. Y también las modificaciones se pueden deber a cambios en el pH. La circulación hepática representa entre un 30 a un 40% del gasto cardíaco. Es un sistema de circulación portal. Esto quiere decir que la mayor parte de la sangre que recibe el hígado proviene de una vena y no de una arteria. Entonces dos tercios de la sangre es suministrada por la vena porta hepática, mientras que el tercio que queda llega por la arteria hepática. El hígado es una reserva de sangre importante. ¿Cuáles son las características de la circulación porta-hepática? Es que tiene un flujo de gran volumen, es un sistema de baja presión, hay un flujo aferente con sangre parcialmente oxigenada, porque ya se usó algo de oxígeno en la red capilar extrahepática. La cantidad de flujo es determinada por condiciones extrahepáticas y va a terminar en un sistema muy desarrollado de capilares, como vimos antes, que son los sinusoides hepáticos, que almacenan un 15% de la volemia. Y que la sangre no es mezclada homogéneamente. Esto quiere decir que hay sangre venosa, arterial y portal. Bueno, en esta última parte vamos a ver circulación fetal. En el feto los pulmones y el tracto digestivo no son funcionales, o sea que la sangre oxigenada y los nutrientes para el feto van a provenir de la madre a través de la vena umbilical. Como no es necesaria la circulación funcional en estos dos territorios, la sangre no tiene el mismo recorrido que después del nacimiento. Hay tres estructuras que después van a desaparecer, después del nacimiento van a desaparecer. Una es el conducto venoso, que comunica la vena umbilical con la vena cava ventral. Otro es el conducto arterioso, que comunica la arteria pulmonar con el arco aórtico. Y el agujero oval, que está en el septum interatrial y comunica los dos atrios. En el feto los pulmones no tienen la función de intercambio gaseoso. Recuerden que la oxigenación y la eliminación del dióxido de carbono de la sangre fetal tiene lugar en la placenta. La diferencia entre la circulación fetal y la adulta es que, bueno, está adaptada al intercambio, la circulación fetal está adaptada al intercambio de gases a través de la placenta. Como dije en la diapo anterior, la mayor parte de los órganos no son funcionales, los pulmones, el intestino, el hígado. El lado derecho y el lado izquierdo tienen circulación en paralelo, o sea, hay un agujero oval que comunica el atrio derecho con el izquierdo y el conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar con la aórtica. El conducto arterioso comunica, lo tienen acá en el dibujito de la izquierda, es una conexión directa entre lo que es la arteria pulmonar y la aorta, entonces lo que va a hacer es suministrar sangre oxigenada al cuerpo, y cuando nace se va a convertir en ligamento arterioso. Cuando el conducto arterioso se mantiene luego del nacimiento, ahí es una patología que se llama conducto arterioso persistente y que hay que operarla. El foramen oval está formado por la fusión incompleta de los tabiques interauriculares, y lo que va a hacer es proporcionar a la sangre un acceso directo desde la vena cava inferior a la aurícula izquierda.
con lo cual va a facilitar el movimiento de sangre oxigenada a través del cuerpo del feto. La sangre oxigenada atraviesa la placenta, y que va a ser oxigenada y que tiene una presión parcial de oxígeno de 35 milímetros de mercurio. 50% se va al hígado, pero bueno, el otro tiene una presión parcial de 35 milímetros de mercurio. El conducto venoso se va a convertir después del nacimiento en ligamento redondo, conecta la vena umbilical con la vena cava inferior, va a llevar la sangre desde la placenta al feto directamente al corazón y es la más oxigenada, teniendo una presión parcial de oxígeno de 32 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo es el circuito fetal? La sangre fetal se oxigena en la placenta, va a entrar al feto a través de la vena umbilical, parte, va a pasar por el conducto venoso, evitando la circulación hepática, y va a ingresar al corazón a través de la vena cava inferior. El hígado va a recibir sangre de la arteria hepática y de la vena porta, o sea que el hígado tiene sangre con una presión de oxígeno elevada. Esa sangre llega a la aurícula derecha, va a pasar a través del foramen oval a la aurícula izquierda, y la sangre oxigenada de la placenta no va a pasar por el ventrículo derecho ni por el lecho pulmonar, porque no hay intercambio gaseoso. En la aurícula izquierda la sangre se va a mezclar con un poco del flujo que viene de las venas pulmonares que drenan al lecho pulmonar y va a ir al ventrículo izquierdo y a la aorta ascendente. Esta derivación por parte del agujero oval hace que el miocardio y el cerebro reciban el aporte de oxígeno. O sea que la sangre más oxigenada es la que va a llegar al cerebro fetal. La sangre venosa, por otro lado, de la vena cava inferior, va a entrar en la aurícula derecha y se va a mezclar con la sangre que es pobre en oxígeno y va a ir al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. La resistencia pulmonar es elevada y va a ser redirigida a través del conducto arterioso, que lo que hace es comunicar la arteria pulmonar con la aorta, hacia la aorta descendente, y va a volver desde el cuerpo a la placenta por la arteria umbilical. En el siguiente esquema que vamos a ver ahora les muestro cómo es todo el circuito para que lo puedan entender un poco mejor. Bueno, en este esquema lo que vamos a ver es lo que estuve explicando hace recién, pero quizás con un esquema lo pueden entender un poco mejor. Primero que nada, como lo que muestra la figura es que la sangre que regresa desde la placenta a través de la vena cava, de la vena umbilical, perdón, atraviesa el conducto venoso, evitando el paso por el hígado. Toda la sangre que penetra en la aurícula derecha viene de la vena cava inferior y accede directamente a la aurícula izquierda a través de la cara posterior de la aurícula derecha y del agujero oval. Entonces la sangre oxigenada que viene de la placenta penetra mucho más en el lado izquierdo del corazón que en el lado derecho y va a ser bombeada por el ventrículo izquierdo sobre las arterias, sobre todo para las arterias de la cabeza y de las extremidades superiores. La sangre que llega a la aurícula derecha desde la vena cava superior desciende al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Esa sangre es desoxigenada en su mayor parte y viene de la cabeza del feto, que el ventrículo derecho bombea a la arteria pulmonar y después a través del conducto arterioso a la aorta descendente. Y a las dos arterias umbilicales hasta llegar a la placenta, donde esa sangre que era pobre en oxígeno se va a oxigenar. Estos cortocircuitos que vimos, o shunts, normalmente se cierran cuando el individuo nace y permite que ambos lados del corazón fetal trabajen de manera paralela y se mezcle la sangre del ventrículo derecho con la del ventrículo izquierdo. Bueno, durante la vida fetal hay hipoxia pulmonar, que lo que hace es provocar un grado de vasoconstricción tónica de los vasos sanguíneos pulmonares. Los vasos sanguíneos pulmonares se van a dilatar cuando desaparece la hipoxia por efecto de la ventilación pulmonar. Todos estos cambios lo que hacen es disminuir la resistencia al flujo sanguíneo que atraviesan los pulmones, entonces va a disminuir la presión arterial pulmonar, la presión del ventrículo derecho y la presión de la aurícula derecha. Bueno, uno de los cambios que acabo de decir es el cierre del agujero oval.
Esto se da porque el descenso de la presión en la aurícula derecha y el aumento de la presión de la aurícula izquierda, que se producen por los cambios que se dan debido a los cambios que se producen en la resistencia pulmonar y sistémica en el momento del nacimiento, se producen porque la sangre lo que hace es tratar de fluir de manera retrógrada a través del agujero oval, o sea, desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha, en vez de la dirección contraria, que es lo que ocurre durante la vida fetal. Entonces esa pequeña válvula que está sobre el agujero oval se cierra y obstruye el orificio. Entonces la sangre no puede ir en esa dirección. Una cosa que no les dije del cierre del conducto arterioso es que tiene relación con el aumento de la oxigenación de la sangre que atraviesa el conducto y también con la pérdida de los efectos relajantes vasculares que tiene la prostaglandina 2, con lo cual al disminuir el efecto de la prostaglandina 2 se produce la contracción del conducto. Bueno, también se cierra el conducto arterioso porque el aumento de la resistencia general hace que aumente la presión aórtica y la disminución de la resistencia pulmonar disminuye la presión de la arteria pulmonar. Entonces, después del nacimiento, la sangre va a comenzar a fluir de manera retrógrada desde la aorta hasta la arteria pulmonar y va a atravesar el conducto arterioso. Pero pasadas unas horas, la pared muscular del conducto arterioso empieza a contraerse y después de aproximadamente, que pueden pasar de 1 a 8 días, la vasoconstricción lo que hace es cesar el flujo sanguíneo. Ese es el cierre funcional del conducto arterioso. Pasadas unas semanas, el conducto arterioso va a experimentar lo que se llama la oclusión anatómica, que es por una cicatrización fibrosa. Bueno, y lo último que vamos a ver ahora es el cierre del conducto venoso. Sabemos que durante la vida fetal la sangre portal que viene del abdomen fetal se va a unir a la vena umbilical y en conjunto van a atravesar lo que es el conducto venoso hasta llegar a la vena cava, con lo que se evita el paso por el hígado. Después del nacimiento la sangre empieza a dejar de fluir por la vena umbilical y al plazo de unas horas la pared muscular del conducto venoso se contrae e interrumpe el flujo. Entonces la presión de la vena porta pasa de medir casi 0 a llegar a medir de 6 a 10 milímetros de mercurio.